Hoy os voy a hablar de estos auriculares de Xiaomi, estos AirDots TWS, que también son conocidos en España como los AirDots Pro 2, que serían, digamos, los tope de gama en cuanto a auriculares de Xiaomi. Aún no están comercializados en nuestro país, eso sí, y si los queréis adquirir tendréis que hacerlo a través de tiendas como Banggood. Pero ya os adelanto que estamos ante unos auriculares que muy probablemente os van a llamar la atención. Comenzamos. Con el unboxing de estos auriculares vamos a hacer un pequeño repaso a algunas de sus, digamos, principales especificaciones, algunas de sus características. Deciros que estos AirDots o estos AirDots Pro 2, bueno, pues tienen una autonomía aproximadamente de unas 4 horas, ¿vale? Lo probaré ya en el análisis y os lo confirmaré. Deberíamos tener unas 4 horas de autonomía y su base de carga nos va a permitir aproximadamente 3 cargas de los mismos, con lo cual, bueno, pues si lo multiplicamos al final esas 4 horas de autonomía por las 3 cargas más la que tengan los propios auriculares, pues nos darían aproximadamente unas 15, 16 horas de audio antes de volver a tener que recargar la base de los mismos. Deciros que se conectan mediante Bluetooth 5.0 a nuestro teléfono, a nuestro smartphone y tienen el códec LHDC, lo que nos va a ofrecer, bueno, pues una gran calidad de audio, aunque hagamos una reproducción mediante conectividad Bluetooth. También poseen cancelación activa de ruido, aunque eso sí, creo que solamente lo ofrecen en las conversaciones telefónicas, ¿vale? No vais a conseguir una cancelación de ruido mientras reproduzcamos música, contenido multimedia. De todas formas, también lo confirmaré en el análisis. Otra de las cosas que poseen estos auriculares es la integración con el asistente de Xiaomi, aunque bueno, pues aquí en España todavía no ha llegado, o por lo menos no está muy introducido. De todas formas, también lo vamos a poder configurar para utilizar nuestros asistentes habituales que tengamos en nuestro smartphone, ya sea el de Amazon o el de Google. Por otro lado, otra cosa que es bastante interesante, que ya la he encontrado en otros modelos de otros fabricantes, por supuesto, es el que detectan cuando están puestos en el oído, ¿vale? Llevando un sensor de infrarrojos en cada auricular, entonces cuando nos quitamos el auricular del oído, lo detecta y para la reproducción. La verdad es que eso está bastante bien para que no muchas veces nos quitamos el auricular por cualquier cosa, que estamos en una conversación con otra persona o lo que sea, y bueno, pues dejamos el auricular y sigue sonando la música o lo que sea, y bueno, pues cuando lo volvemos a poner, pues se ha adelantado un par de canciones o cosa. Con lo que ya os comento, que tenemos esa detección de activación. Y por otro lado, además, lo que es el lateral del auricular, ¿vale? Es táctil. Con ese panel táctil vamos a poder controlar o colgar, descolgar las llamadas, vamos a poder avanzar un tema, vamos a poder activar ese asistente de voz que tengamos en nuestro teléfono y algunas otras funciones. Y para ir terminando, antes del unboxing, deciros que estos auriculares aproximadamente están ahora en unos 76-77 euros en Banggood, pero con el código que os dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Os dejaré un código, podréis conseguir un descuento que os los va a dejar aproximadamente unos 58,22 euros. Y ahora sí, ya vamos a ese unboxing y toma de contacto con estos auriculares Air 2 de Xiaomi. Vale, vamos a ver que nos encontramos en la caja, retiramos el precinto y a ver si conseguimos sacarlos de aquí. Bueno, en la caja ya no tenemos nada y esto sería lo que encontraríamos primeramente. Como estamos ya los dos auriculares separados, ¿vale? Aquí tenemos los dos y aquí teníamos su base de carga y justo aquí debajo, bueno, pues también tenemos un cable, voy a sacarlo. Aquí tenemos un cable de USB a USB de tipo C, con lo cual, bueno, pues mira, ya está bastante bien eso de ir abandonando los micro USBs, que al final siempre dan problemas, y pasar ya todo el mundo al USB tipo C. Muy de agradecer. Bueno, vamos a sacar la base de carga. Aquí la tenéis. Viene envuelta en un plastiquito. Voy a retirarlo. Por aquí. Vamos, lo extraemos. Ahí lleva una tapa con cierre magnético. Cuando la acercamos, se cierra. ¿Veis? Y bueno, pues en la parte inferior tenemos aquí el puerto de carga USB de tipo C. En principio aquí en el frontal tenemos una pequeña abertura que imagino que será un LED que nos indicará, bueno, pues si están en carga o están bajos de batería o lo que sea. Y luego en este lateral, no sé si lo veis aquí en el vídeo,
pues tenemos un pequeño botón que imagino que nos servirá para probablemente mostrar el nivel de carga y bueno, pues cuando tengamos que sincronizar los auriculares con nuestro smartphone. Quedan aquí colocados, ¿veis? Y bueno, pues habitual con el diseño ya de Xiaomi. Vamos a pasar a los auriculares. Retiramos esta pequeña tira adhesiva y bueno, pues tiramos de ellos. Y aquí nos encontraríamos, ¿veis? Los auriculares. La parte inferior tienen dos conectores metálicos y luego en el centro una pequeña abertura que será probablemente el micrófono para las conversaciones. Lleva un doble micrófono, uno en cada auricular, como estáis viendo. Y luego en la parte superior, bueno, pues nos encontramos lo que es la salida propiamente dicha del altavoz, que será esta. Esto de aquí muy probablemente sea el puerto de infrarrojos, ese que os he comentado que detecta si lo llevamos puesto en el oído. Aquí tenemos el altavoz principal. Y luego en la parte trasera lo que tenemos es otro micrófono que muy probablemente mida... No, esto no es. Tenemos aquí otra. Probablemente el micrófono superior para, digamos, capturar el sonido ambiente y realizar esa cancelación activa de ruido sea este que encontramos aquí, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que aquí tenemos en esta zona los sensores para ver si está colocado y aquí tenemos la salida probablemente del audio y aquí pues puede ser que aquí tenemos también alguna parte del retorno del propio sonido. Voy a quitarle este plastiquito porque se me va resbalando conforme los tengo. En principio, bueno, pues serían así los dos auriculares. Y bueno, pues como sabéis, ya este tipo de auricular es tipo INEAR y no llevan ninguna almohadilla para adaptarla al oído. Pero en general, la verdad es que se adaptan bastante bien y es difícil que, bueno, pues al final se nos caigan incluso cuando estamos realizando todo tipo de ejercicios. Antes de comenzar ya la segunda parte del vídeo con el análisis, bueno, lo que voy a hacer es colocar cada auricular en su puerto. Este iría aquí, en principio. Así iría de esta manera y este lo colocaríamos así. A partir de aquí pues haríamos la tapa y ya comenzarían a cargar. Tengo que ver si vienen con batería porque es muy probable que a lo mejor no tengan nada de batería o sí. Y bueno, pues en teoría nada más levantar la tapa, una vez estén sincronizados, automáticamente se activarían y se conectarían al teléfono. Una vez sincronizados ya se conectarían al teléfono. Tengo que ver si detectan todo, bueno, sobre todo el nivel de autonomía de los auriculares sin tener que instalar ninguna aplicación. Y si no, bueno, pues intentaré descargarme la de la propia Xiaomi para realizar la configuración, sobre todo a ver si hay algún parámetro y sobre todo también ajustar toda la parte del asistente y de las funciones que queremos utilizar con el panel táctil, porque aparte de, digamos, los gestos predefinidos de colgar, descolgar, reproducir contenido, avanzar una canción, podemos asignar algún toque para que realice una función, digamos, que nosotros deseemos. Pero bueno, todo eso ya lo dejo para el análisis de estos Air 2 o estos AirDots Pro 2 de Xiaomi. Bueno, tal que ya estoy de vuelta. Llevo 2 semanas aproximadas probando los auriculares de Xiaomi, estos Xiaomi AirDots TWS, que pensamos que se iban a llamar Xiaomi AirDots Pro 2. Bueno, pues resulta que durante estas 2 semanas que los he estado probando, Xiaomi ya los ha presentado oficialmente en España. No se han llamado así, sino que finalmente se han llamado Mi True Wireless Earphones 2, ¿vale? Bueno, era una pequeña curiosidad que quería comentaros, que bueno, oficialmente ya los vais a poder encontrar en las tiendas de Xiaomi. El precio, si mal no recuerdo, son unos 79,99 euros, ¿vale? Y bueno, recordad que en Banggood, que es la tienda que me los ha enviado a mí, están aproximadamente por unos 74, 75, creo recordar. Pero bueno, tenéis un código de descuento que os dejaré en la descripción del vídeo, que os los va a dejar en 58,22 euros, ¿vale? O sea, os lo vais a encontrar bastante más baratos. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, pues la verdad es que en estas 2 semanas que he estado probando los auriculares, he de reconocer que bueno, he quedado gratamente satisfecho con ellos. Al principio tenía un pequeño problemilla y es que no estaba muy contento con, digamos,
la potencia del sonido que me da, ¿vale? Bueno, estuve mirando por internet y entonces, bueno, pues lo que encontré es que resulta que la versión del firmware que llevaba, digamos, inicialmente estos auriculares, pues dejaban un poquito que desear en cuanto a esa potencia al escuchar la música, el contenido multimedia, pero que instalando, por ejemplo, la aplicación de Xiao AI, que es la, digamos, el asistente virtual de Xiaomi, que no está oficialmente en España, bueno, pues al instalar esa aplicación nos proponía actualizar el firmware de dichos auriculares y que con eso se mejoraba bastante. Por un lado, esa calidad de audio, subiría, no la calidad, sino sobre todo subía ese volumen, ¿vale? De reproducción de audio. Y además, otra de las cosas que nos ofrecía como ventaja es que también mejoraba la sincronización del audio respecto a lo que estábamos viendo en la pantalla. Es decir, que podía haber un pequeño retraso si estamos jugando entre lo que veíamos en las imágenes y realmente el audio que nosotros nos llegaba a los auriculares. Entonces, con esa actualización mejoraba. Yo la verdad es que en cuanto empecé a probar los auriculares me puse manos a la obra y actualicé dicho firmware. El proceso es un poco complicado, por un lado porque la aplicación está en chino, ¿vale? Hay que andar traduciéndola un poco por ejemplo, con el traductor de Google. Sabéis que podéis hacer una fotografía y os traduce los textos. Y bueno, pues al final conseguí actualizarlos y en el momento que hice esa actualización, la verdad es que noté que había mejorado el audio, ¿vale? En cuanto al volumen, no había probado lo de la desincronización, pero sí he probado un par de juegos y he de reconocer que no he notado nada, ¿vale? Sobre todo he probado el Call of Duty, la versión esta mobile, y la verdad es que no noto ningún tipo de retardo entre que yo disparo, oigo el sonido, o sea, veo la animación del sonido, mato a alguien y el audio que me llega, el feedback del audio, ¿vale? Entonces, bueno, yo os animaría a que instaláis el firmware, pero también hay que, como acaban de salir oficialmente en España, es muy probable que podamos conseguir la aplicación para actualizar dicho firmware fácilmente ya, además en inglés, o por lo menos en castellano, o por lo menos en inglés, ¿vale? No que tenga que estar en chino. Aún así, tal como llegan los auriculares, son perfectamente funcionales y en el momento que abrís la tapa se van a poner en modo sincronización y se van a sincronizar con el móvil y vosotros los vais a poder utilizar, vais a poder subir el volumen, vais a escuchar contenido multimedia y vienen preprogramados para que si utilices, por ejemplo, el doble tap en el auricular derecho, pause o reproduzca el audio, y si hacéis el doble tap en el izquierdo, lo que va a hacer es lanzar el asistente que tengáis programado en vuestro smartphone, ya sea Google Assistant o Google Home, como queréis llamarle, el de Amazon, o bueno, pues si tuvieseis otro asistente, entiendo que si los utilizáis en un iPhone, pues lanzaría Siri. Como he dicho, no es necesario actualizar el firmware de los auriculares. Vamos a pasar un poco a, digamos, las funcionalidades de la caja. Bueno, por un lado, antes de nada, recordad la autonomía que os dije en el inicio, ¿vale? Lo vamos a poner a cargar con nuestro puerto USB y en función del transformador que os dé esa carga, si es un Quick Charge, pues conseguiréis que cargue más rápido. En este caso, podéis cargarlos aproximadamente, lo que es la caja más los auriculares, en poco más de una hora los vais a tener totalmente cargados. Y luego lo que os comenté, yo en las especificaciones pone que tiene una reproducción de unas 4 horas cada los auriculares cargados al máximo de batería, y yo pues he estado teniendo aproximadamente unas 3 horas 45 minutos, 3 horas 50. La verdad es que al final muchas veces es complicado saber de manera exacta el tiempo que has estado usándolos, pero alrededor de, la verdad es que está bastante cerca de esas 4 horas y sí he podido cargarlos 3 veces, ¿vale? O sea, la carga inicial más luego 3 veces introducir los auriculares y me ha cargado los mismos. Las funciones del LED. Por un lado, si está la tapa cerrada y pulsamos el LED, bueno, pues iluminará en color blanco en el caso de que la batería esté al máximo o casi al máximo, más allá del 50%. Y si pulsamos y se pone en color rojo, bueno, pues estamos ya cerca de llegar al límite mínimo de autonomía de la batería de la base, ¿vale? Por otro lado, cuando queréis sincronizarlo con otro teléfono, o si por lo que sea, cuando los adquirís no se os sincroniza, mantenéis pulsado el botón de la base y se va a poner, como suele ocurrir con los auriculares, en modo sincronización. Hacéis la detección de Bluetooth, de un equipo Bluetooth, y bueno, pues ya aparecerán. Esto también ocurre cuando levantáis la tapa de los auriculares. Se ilumina el LED y os dice cuánta batería le queda, y lo mismo, si queda poca batería se pondrá rojo, y si se pone de color blanco, pues todavía le queda bastante autonomía a la base para cargar los auriculares. Si queremos saber la batería que le queda a los auriculares de manera independiente, sí habría que instalar la aplicación, en este caso la de Xiao AI,
para saber cuánta autonomía le queda a la batería, a la base de carga y cuánto le queda a cada auricular, ¿vale? La aplicación sí nos dice independientemente la carga que le queda a la caja y la carga que le queda a cada auricular. Si no instaláis la aplicación, bueno, pues va a ocurrir como el Bluetooth, que al final cuando veis en la barra de notificaciones de arriba o accedéis a las propiedades del Bluetooth, veis el simbolito de la batería y os dice el total, pero eso es el total en conjunto de los dos auriculares, pero en este caso obviamente no sabríamos cuánto le queda a la base de carga. Otra función que digamos podemos modificar gracias a la aplicación de Xiao Ai es la de el doble tap en cada auricular, ¿vale? Por defecto, como he dicho, viene asignado a pausa y reproducción en el derecho y en el izquierdo lo de lanzar el asistente, pero mediante la aplicación podríamos asignar algunas funciones más. Ya os digo que no es necesario. Yo casi os recomendaría, porque en algunos foros cuando lo estuve leyendo hay gente que en las actualizaciones les dio problemas. Por lo que he dado o podido sacar en claro es que mucha gente lo que hacía es que como estaba todo en chino no entendía muy bien el proceso de actualización y quitaban, extraían el auricular de la base de carga antes de que se hubiese actualizado el firmware de los auriculares, con lo cual los dejaban fritos, ¿vale? Yo no he tenido ningún problema cuando hice la actualización y mis auriculares funcionan perfectamente, ¿vale? Eso tenedlo claro. Mi recomendación es que si podéis esperéis unas semanas, un par de semanas y veáis si la aplicación oficial de los auriculares de estos Mi True Wireless Headphone 2 que han salido en España es compatible con estos, la descargáis, la instaláis y ya está, y los controláis directamente desde dicha aplicación. Ha llegado el turno de hablar de la calidad del audio de los auriculares. Yo, siendo que no soy un experto en este tipo de accesorios, bueno, pues mi experiencia personal es que el resultado que dan es bastante bueno. Sí influye la colocación del auricular, al ser estos auriculares que no llevan el típico taponcito de goma, bueno, pues si los tenéis un poquito girados hacia adelante o hacia atrás, puede ocurrir que el audio o la sensación de ese audio sea como más enlatado o un audio más natural, ¿vale? Pero eso al final es un poco jugar con ellos y ya pillaréis la posición correcta. En cuanto a la calidad, bueno, pues me ha gustado bastante. En general, el volumen ha aumentado bastante con la actualización. No ha modificado los balances del sonido, ni los bajos, ni los graves, o sea, ni los graves ni los agudos. Ha aumentado el volumen, pero en general, pues esos graves a mí me ha parecido que están bastante bien, no suenan, no hay ningún tipo de distorsión, y los agudos me han parecido bastante claros. La verdad es que yo, en cuanto a la nota de los auriculares en el sonido, pues yo le daría entre un 80 y un 90 en cuanto a la calidad, que me parece bastante buena, ¿vale? Para ser unos auriculares que no pasan de los 90 euros de manera oficial, y que en este caso los podemos conseguir por poco más de 55 euros, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, pues no van a decepcionar estos True Wireless Headphone 2, vamos a llamarles ya como se llaman aquí en España. Veréis en las especificaciones que tienen cancelación activa de ruido, ¿vale? Cancelación del ruido, pero quiero explicar que no es cancelación del sonido cuando estamos escuchando multimedia, ¿vale? Esto solamente es cuando recibimos una llamada, ¿vale? Digamos que mejoran la recepción de ese sonido, capturando el sonido ambiente y haciendo, digamos, restándolo al sonido que nos entra en la llamada, y así mejorar ese audio, ¿vale? Eso se consigue gracias a que tiene dos micrófonos, tiene un micrófono en la parte superior y un micrófono en la parte inferior. El de la parte superior captura ese audio exterior y con el de la parte inferior lo que captura es nuestra voz, ¿vale? Y ahí consigue esa mejora de audio, pero no esperéis que mejore esa reducción de ruido cuando estamos escuchando sonido multimedia, ¿vale? Eso hay otros auriculares, pero normalmente suelen ser más de tipo de los que nos cubren completamente la oreja, ¿vale? De todas formas, cuando pruebe alguno de ese tipo, pues os lo comentaré. Pero en principio no penséis que tiene cancelación activa de ruido para la reproducción de audio multimedia. En cuanto al uso, pues poco más me queda que añadir. El uso de la carcasa pues es bastante cómodo, es pequeñita, la podéis llevar también en el bolsillo, la podéis llevar en un bolsillo de la mochila, y como llevan imán también interno, bueno, pues los auriculares veis que no se caen cuando hacemos un movimiento con la tableta, no se nos caen al suelo. En ese sentido, la verdad es que hay que reconocer que van bastante bien. A mí me hubiera gustado que tuvieran carga inalámbrica para poner encima un cargador tipo
QI, ¿vale? Que no iba a decir Quick Charge, un cargador estándar QI, y que cargasen, pero bueno, por lo menos hay que agradecer que ya llevan puerto USB de tipo C y así no tenemos que usar los malditos micros USBs que al final siempre acaban dando problemas, muchos conectores pues, se daban de sí y tal y no cargaban bien, ¿vale? Entonces en ese sentido están bastante bien. La verdad es que ya poco más me queda añadir a este vídeo. Para los que os animéis si queréis hacer la actualización del software antes de utilizar la versión internacional de dicho software, deciros que hay una versión denominada Xiaoai Lite, ¿vale? Y que ha sido traducido por un chaval, un miembro de XDA, ¿vale? Developer. Y lo que ha hecho es traducir parte de los menús y de las funciones de la aplicación al inglés, ¿vale? En los comentarios pone que está abierto a hacer traducciones a otros idiomas, pero en principio está en inglés, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el firmware que lleva esa versión es un poco anterior al que ya existe disponible en la web de Xiaomi de los auriculares. Entonces, yo voy a dejar en los comentarios, en la zona de los comentarios del vídeo, en la descripción, os voy a dejar dos enlaces. Os voy a dejar un enlace a la página de XDA, donde hablan de la versión Lite traducida. Y os dejaré también un enlace para que os podáis descargar la última actualización de lo que es el firmware, bueno, no el firmware, sino el software, el Xiaoai, que yo creo recordar que la última que yo he instalado es la 2.8.0, ¿vale? Mientras que la otra es la 2.76 o algo así. Entonces, yo os animo a que os leáis ese hilo para que sepáis un poco cómo se actualiza. Os descarguéis, que es lo que yo he hecho, ¿vale? Yo me he descargado la última versión, le he actualizado siguiendo lo que pone uno de los miembros de ese foro que le ha funcionado, ¿vale? Hay gente que decía, no, pero es que has tenido suerte. Bueno, él os dice unos pasos muy claros que son los que yo he seguido y a mí me ha funcionado, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es he actualizado al último firmware, que os dejo el enlace para que lo descarguéis, y luego lo que sí he hecho es instalarme la versión Lite traducida de este chico de XDA, sobre todo un poco más por saber, por controlar los menús, pero realmente ya, aunque este me ofreciese la actualización, yo no me he saltado, pero si os la ofreciese pues, y lo habéis actualizado ya, pues obviamente pues con no aceptar esa actualización no hay ningún problema, sobre todo un poco más por el tema de poder, si queréis cambiar la asignación del doble toque, o si queréis también un poco saber lo de la batería, ¿vale? La indicación de la batería de la base y de los auriculares. Teniendo un teléfono Xiaomi, ¿vale? Si tenéis un teléfono Xiaomi, y creo que recordar que con la versión MIUI 11, además hay una animación que cuando levantáis la tapita del auricular, ¿vale? Cuando levantáis la tapita, en el teléfono os aparece una animación muy bonita, en la que se levanta, se quita la tapa y salen los auriculares, ¿vale? Eso no ocurre por lo menos en otras versiones del sistema operativo, ¿vale? O de las capas de personalización de otros sistemas operativos. Yo lo he estado probando en un teléfono de Huawei con EMUI y no me sale esa animación, ¿vale? Por lo menos a mí no me sale, y he leído en los foros eso, que ocurre solo en los teléfonos de Xiaomi con MIUI, y quiero recordar que la versión a partir de la versión 11, ¿vale? Así que nada, si os apetece y os queréis meter en esa faena, pues os descargáis el software, seguís el tutorial y actualizáis el firmware directamente. Y si no, pues lo dicho, esperáis a que salga la versión del software ya internacional, que no creo que tarde mucho, y la instaláis y ya está. Bueno, Talkers, y creo que ya va siendo hora de terminar este análisis de estos auriculares Xiaomi Air 2 TWS o Xiaomi AirDots Pro 2 o su versión definitiva en castellano, que son los Mi True Wireless Headphones 2, ¿vale? Creo que no me he dejado nada en el tintero. Si queréis dejarme alguna pregunta o tal, me lo dejéis en la zona de los comentarios. Yo intentaré responderla lo antes posible, ¿vale? Como los voy a estar probando indefinidamente, pues voy a poder hacer las pruebas que vosotros queráis. Que no se me quede en tintero. Una de las cosas que funciona muy bien es lo de la detección de llevar el auricular puesto en la oreja, ¿vale? Si por lo que sea os llaman y no queréis contestar a la llamada en el auricular o no entendéis bien una conversación, en cuanto quitéis el auricular del oído, automáticamente se para por el detector de infrarrojos que llevan, ¿vale? Eso la verdad es que funciona bastante bien y es muy cómodo, porque a veces a mí no me gusta hablar con los auriculares puestos porque no sé si estoy gritando a la persona o lo que sea. Entonces a mí cuando alguien me habla, en vez de estar dándole la pausa al auricular, directamente me lo quito y en este caso el auricular deja de funcionar. Y ahora sí, pues ya terminamos con el vídeo. Lo dicho, los auriculares aproximadamente 76,30 y tantos euros en Banggood, pero con el código que os dejo se os van a quedar en 58,20 aproximadamente, ¿vale? Os tardará unos días en llegar,
pero sabéis que os vais a casi encontrar con un descuento de unos 30 euros aproximadamente sobre el precio final que incluso tiene en España. Y nada más, como siempre, si os ha gustado, os ha resultado interesante este vídeo, pues os animo a que le deis un me gusta. Si no estáis suscritos al canal y os apetece seguirnos para estar a la última de los vídeos que vamos subiendo, pues os animo a darle al botoncito de suscribir y eso sí, marcar siempre la campanita para que os llegue la notificación de que hemos subido un nuevo vídeo. Y como siempre, bueno, pues encima lo compartís, amigos, familiares, en vuestras redes sociales, mucho mejor para que nos vayan conociendo. Así que nada más, un saludo y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.